Buenos días, amados, buenos días, amada iglesia, hermanos, amigos que nos escuchan por este medio. Dios les bendiga a cada uno de vosotros. Continuamos discipulando para ser discípulos. Ese es nuestro taller. Y hoy vamos por la lección número 6, no, por la número 5. Vamos por la lección número 5. No te muevas de allí, que te voy a hablar de un tema fascinante. La lección número 5 refiere al Espíritu. ¿Al Espíritu cuál? Al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. La presencia de Dios en mí. La presencia de Dios en ti. Pero quiero comenzar como ya sabes, comienzo siempre con una pregunta. ¿Cómo sé que verdaderamente me estoy relacionando con Dios? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes con certeza que te estás relacionando con Dios? ¿Es verdadera esa relación? ¿O te lo estás imaginando? Son cosas místicas. Mira, quiero darte este versículo para que lo memorices y lo tengas siempre en cuenta acerca de este tema. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu de Dios. En Efesios 5:18. Memorízalo, no se te olvide tener esto en cuenta. Entonces te hago otra pregunta. ¿De qué debemos llenarnos o emborracharnos? Recuerda, si nos emborrachamos estamos llenos de algún tipo de licor, ¿vale? Pero si nos emborrachamos con el Espíritu, ¿estamos llenos de qué? De la presencia de Dios. No es con vino, no es con ninguna bebida alcohólica, es con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y esto me trae a mi pensamiento la clave de esta lección para ti. En el momento que tú aceptaste al Señor Jesús y empezaste a confiar y dejar todo en Él y sobre Él, aquel día, aquel precioso día en tu vida, en ese mismo instante Jesús vino a morar en tu corazón y en tu vida para cumplir el propósito de Dios en ti. Ese plan de Dios que tenía preparado para tu vida desde antes de nacer, inclusive a este mundo, a esta vida, ¿verdad? Eso lo tenemos clarísimo. Esa es la clave. Tú tienes un propósito de vida. Tú tienes un plan divino. Y ese plan Dios lo quiere ejecutar. Pero ¿cómo sucede todo esto? Pues esta es la lección oportuna para comenzar a entender este paso de cómo Dios puede cumplir el plan de Él, el que tiene Él ya sellado en el cielo para mi vida aquí en la tierra. La certeza de la salvación nos asegura de que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Y nos hace mención, ¿te acuerdas que te lo hice cuando compartí contigo ese taller, esa lección? Hace mención de la Trinidad en esa lección que compartí contigo acerca de la certeza de la salvación. Y esa Trinidad quiere decir que son 3 personas en una. Es difícil de entender, también te lo dije, pero es una realidad. Y funciona para poder entender ahora esta tercera persona, que es el Espíritu Santo. Espíritu siendo Dios. Dios es todopoderoso y Él se expresa de la manera como se expresa. Se expresó como Dios Padre, se expresa como Dios Hijo, el cual vino a morar entre nosotros para conocerle como persona a Dios, para que Él nos pudiera volver a llevar a Dios. Y ahora Él asciende, pero dice que nos envía al Espíritu Santo para que nos siga guiando mientras estemos aquí en la tierra. Pero es el mismo Dios, es uno solo en 3 personas. Pero fíjate, tu cuerpo también, mi cuerpo también es trino, porque nosotros funcionamos con la mente, con el cuerpo y con el alma, con el corazón. Es trino también. Hay 3 partes vitales en nuestro cuerpo. Pero aún más, te voy a dar un ejemplo tremendo, como nosotros como personas, pero como mujer, te lo voy a decir. La mujer también es trina, no por lo que te acabo de decir, mente, cuerpo y alma, que eso somos todos, sino porque la mujer puede ser hija al mismo tiempo que madre, al mismo tiempo que esposa. Por lo tanto, pues Dios ha hecho una configuración de este mundo en forma trina, y Él es trino. Dios es un Dios trino.
está compuesto por la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no todos cumplen la misma función. Dios Padre cumple una función primordial, Dios Hijo también, y Dios Espíritu, que es el que vamos a aprender hoy, también. Ya aprendimos de los otros dos, ¿recuerdas? En las lecciones anteriores. Pues el Dios Padre, que es la primera persona, está sentado y gobierna todas las cosas. El Dios Hijo es el mismo Dios, siendo hombre, es la segunda persona y se hizo carne. Se encarnó. Dios está encarnado para que pudiéramos entender quién era Dios. Y Él, Dios Hijo, nos los dio a conocer. Y se puede ver ahora al Dios Padre por medio de Jesucristo. Y luego está el Dios Espíritu. Esa es la tercera persona de esta Trinidad. Es la presencia de Dios en cada uno de nosotros cuando aceptamos al Señor Jesús. Entonces, ¿qué va a hacer Él? Nos va a guiar el resto de nuestra vida aquí en la tierra hasta que partamos y podamos ir a la presencia de Dios en el cielo. Ahora, una cosa bien importante. El Espíritu Santo está sellado. ¿A dónde? ¿Dónde Dios selló su Espíritu? ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está sellado el Espíritu Santo? En el corazón. Es un sello en nuestro corazón y nos identifica como hijos de Dios. El que está sellado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. Y el fruto del Espíritu en nuestra vida marcará la diferencia con el resto que no tiene el sello del Espíritu Santo. Pero te voy a hacer esta pregunta. ¿Sabes cómo dijo Jesús en Juan 14, del 15 al 27, que consolaría a sus discípulos? Vamos a leerlo. Abre la Biblia y vamos a Juan 14, capítulo 15, y vamos a leer, ¿verdad? Desde ahí hasta el verso 27. Vale, dice la palabra del Señor de esta manera. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos, dijo Jesús. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? No a todas las personas, solamente a ellos. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Versículo clave también. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, de quien vamos a hablar en esta lección, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la voy a dar a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús está hablando claramente qué es la intención del Dios Padre a través de Él como Dios Hijo y lo que va a dejarnos acá en la tierra para nosotros continuar el camino hasta el día que llegue nuestro fin aquí y vayamos a la presencia de Dios, que es tener al Dios Espíritu para guiarnos, para consolarnos. No debemos acobardarnos, como dice este último versículo, ni angustiarnos por absolutamente nada, porque Él es quien nos conducirá a la verdad todo el tiempo. Así que Jesús nos consuela, pero no Él en persona, sino por el Espíritu Santo. Y nos va a hacer recordar todas y absolutamente las cosas que Él ya instruyó
aquellos primeros hombres que hoy nos instruyen a nosotros por medio de la palabra y nos seguirán instruyendo por medio de la palabra y nos guiará a toda verdad, porque la palabra la tenemos que leer hoy no por letra, sino por el Espíritu Santo que mora en nuestra vida y en nuestro corazón. Él es el que nos va a guiar en la palabra de Dios escrita, como si estuviésemos con Jesús en aquel tiempo. No estamos, pero como si estuviésemos con Jesús en aquel tiempo. Así que, sobre todos estos versos que hemos hablado ahora, vamos a elaborar una lista acerca de lo que Jesús habló y enseñó. Son 10 puntos que te voy a mencionar de esos versos que acabamos de leer, los cuales Jesús instruyó y dejó, y hay promesa en ellos. El Espíritu, número 1, el Espíritu Santo no puede vivir en medio del mundo, porque el mundo no lo puede ver, no lo puede conocer, porque no ha creído en Jesús, pero tú sí. Ese es el segundo punto. El Espíritu de Dios vive en ti y en mí y en cada uno de los que han creído en Jesús. Número 3. Jesús nunca va a dejarnos huérfanos. No te va a dejar huérfano, porque el Espíritu Santo es quien estará para acompañarte día a día hasta el final de tus días. Número 4. El Espíritu Santo te dará a conocer que Jesús vive en ti, en nosotros, a los que hemos creído, y nosotros también viviremos con Él eternamente. Número 5. El Espíritu Santo te revelará a ti que has creído en Jesús, que Jesús y el Padre son uno solo, y que si así también, si ellos son uno solo, nosotros venimos a ser uno también con Jesús igualmente. ¿Vale? Número 6. El Espíritu Santo te guiará a amar, a reconocer a Jesús, a amarlo profundamente. Y si lo amas, entonces, ¿sabes qué? Vas a amar al Padre y a reconocer precisamente a ese Dios Padre. 7. El Espíritu Santo te va a enseñar que quien ama a Jesús, quien ama realmente al Hijo de Dios, también amará los mandamientos y los obedecerá. Y así obedecerá la palabra que el Padre nos ha dejado, y vamos entonces a amar al Padre. Número 8. El Espíritu Santo se revelará. Quien no obedece la palabra, el Espíritu Santo va a revelar a quien no obedece la palabra. Va a manifestar a quien no obedece la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a hacer de que el que no obedece la palabra tampoco pueda amar al Padre, porque no lo va a reconocer. Número 9. El Espíritu de Dios va a enseñarte todas las cosas que el Padre ha dicho y están escritas hoy para nosotros. En aquel tiempo se las decía Jesús, y Jesús personalmente, como la segunda persona, Dios Hijo, se las decía a los discípulos, que posteriormente fueron sus apóstoles. Pero hoy Él nos las dice a través de la palabra, y por el Espíritu Santo nosotros la entendemos, porque es como estar hablando con Jesús. Y número 10, el Espíritu Santo te dejará la paz, dice el último verso de lo que leímos anteriormente en Juan. Y no solamente una paz cualquiera, sino la paz que sobrepasa cualquier entendimiento humano. Esa es la paz que Jesús te va a dejar y me ha dejado también. Pues si hemos aprendido estas cosas del Espíritu Santo, te voy a preguntar algo muy sumamente importante en este punto. Ahora, ¿cómo sabes que Dios está en ti? ¿Cómo reconoces esto? Si miras a Juan 14:23, dice que el que ama a Jesús ama al Padre y obedece sus mandamientos. Y como te dije antes, esto es clave. Amar a Jesús, reconocer a Jesús, es amar al Padre. Y si amas al Padre, vas a obedecer los mandamientos. Y el Espíritu Santo te va a guiar por esos mandamientos. Por eso está aquí con nosotros. Aquí encontramos ese primer paso muy exageradamente importante para tener conciencia de que tenemos al Espíritu Santo, que obedecemos a Dios, que obedecemos su palabra, que entendemos lo que nos está compartiendo Dios a través del Espíritu Santo de lo que está escrito en la Biblia, en la palabra de Dios. Y entonces la obedecemos.
hasta aquí podemos concluir algo, que si obedeces los mandamientos de Dios, es porque amas a Dios. Y si amas a Dios, es porque primero has reconocido al Hijo de Dios, a Jesucristo, y le amas. Entonces, en consecuencia, tú estás en el Padre y el Padre está en ti. ¿Y qué nos enseña 1 Corintios 6:19 acerca de todo este tema que estamos estudiando en esta lección? Vamos a leerlo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Entonces nos enseña que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está en un templo, pero no cualquier templo. No cualquier templo hecho de madera, de cemento, de ladrillo. Está en un templo especial, porque ese templo eres tú y soy yo. Y el Espíritu Santo está en ese templo. Nosotros nos convertimos en templo. El cuerpo de nosotros, de cada una de las personas que ha creído a Jesús, es hoy el templo de Dios. Y el Espíritu Santo mora, habita, vive en ese templo, en tu vida y en mi vida. Pero esto no se queda acá. Hay un poquito más, mira. En 1 Corintios 6:20, la palabra dice que Pablo nos enseña que fuimos comprados por un precio. Y ese precio es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Por lo tanto, debemos honrar a nuestro cuerpo, porque pagó un precio a alguien, hasta la muerte, y muerte de cruz, hasta la última gota de sangre. Y eso hizo que nosotros hoy tengamos lo que llamamos salvación y vida eterna. Y nos convertimos en el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, donde vive Jesús, donde vive el Espíritu Santo. ¿Estás viendo la obra del Espíritu de Dios? ¡Qué grande y qué maravillosa es! Entonces, hermano, iglesia que me estás escuchando, amigo, si estás allí escuchando esta lección acerca del Espíritu de Dios, por medio de Él van a afectarse tus pensamientos. Por medio del Espíritu Santo ahora tus pensamientos cambian, tus oídos cambian, tu manera de hablar, la manera de actuar con los demás y con todas las cosas de este mundo cambia. Y la palabra de Dios nos lo enseña en Efesios 4:23. Ser renovados en la actitud de tu mente, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo nos renueva la actitud de nuestra mente, renueva la actitud de nuestro corazón, de nuestros hábitos, de nuestra manera de hablar. Y en Romanos 12:2 también, en la parte A de Romanos 12:2, dice que renovemos día a día nuestra mente. Entonces Dios nos exhorta de que por medio del Espíritu Santo estemos atentos a renovar nuestra mente para hacer lo que Dios le agrada y que ya Él dejó escrito para que nosotros simplemente nos guiemos a través de lo que está escrito en su palabra. Cuando vemos esta vida de Pablo y vemos que él estaba constantemente luchando por querer hacer el bien, pero no lo hacía, y lo vemos en Romanos 7, vemos algo poderoso que le estaba dominando. ¿Cómo se llama? Pecado. Dominaba, como te domina a ti, me domina a mí. Porque nosotros nacimos con esa naturaleza caída. El pecado reina. Ya reinaba, porque ahora reina Cristo. Entonces, como seres humanos estamos sometidos, esclavizados al pecado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace Cristo cuando entra a tu vida? Te libera del pecado, te limpia y te restaura, te justifica delante del Padre y te envía el Espíritu Santo para que ahora con ese renuevo, con esa mente nueva, puedas ser encaminado hacia hacer la voluntad de Dios. Pero hay unas luchas internas, y las luchas internas es de la carne, es decir, de los deseos de la carne, con lo que ahora tienes en ti y mora en ti, que es el Espíritu Santo. Y así lo dice Romanos. En efecto, la ley no pudo liberarnos, porque la naturaleza pecaminosa anuló todo su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, en este cuerpo, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, porque ahora vivimos según el Espíritu de Dios. Eso está en Romanos 8,
3 y 4. Entonces ya vemos que la ley no pudo anular la naturaleza del pecado. Por eso Dios envía su propia naturaleza divina y se convierte en hombre, que se llama Jesucristo. Y Jesucristo, como tiene que cumplir lo que Dios mandó, es su muerte en la cruz y su resurrección, asciende y nos envía a esa tercera persona, que es el Espíritu Santo de Dios. Nos da una nueva naturaleza, la cual borra, destruye, elimina las obras de la naturaleza del pecado. Por lo tanto, ahora nosotros somos justificados en Jesús y podemos cumplir la ley, pero por gracia, por Jesús, porque Él vive con nosotros, está con nosotros y nos dejó al Consolador, al Espíritu Santo de Dios, para ser guiados a toda verdad. Pero fíjate, sobre el pecado en nosotros y el Espíritu Santo, te quiero conversar en la próxima lección. Así que no vayas a faltar a esta nueva cita, que será un nuevo vídeo. Mientras tanto, puedes volver a escuchar y si quieres hacerme preguntas, ahí donde dice comentarios, con mucho gusto yo te las voy a contestar. Dios te bendiga.